Hablemos de un dato que en su momento muchos cuestionaron, pero que ahora, con el paso del tiempo y con más información, parece tener mucho más sentido. Me refiero al famoso momento de "Are you sure?". Cuando Jungkook y Jimin se hospedaron en lo que parecía un campamento o una especie de alojamiento rústico, donde, como recordarán, debían compartir cama. La primera toma que se nos muestra es supuestamente la del instante en el que ellos entran por primera vez a la habitación. Sin embargo, algo llamó poderosamente la atención de los fans más detallistas. El cuarto no se veía como normalmente debería lucir al momento de recibir a los huéspedes. Lo primero que resalta es que el lugar se encontraba un poco desordenado, y la cama, lejos de estar perfectamente tendida, como suelen hacerlo los hospedajes o alojamientos de este tipo, se veía más bien destendida, con la apariencia de haber sido usada previamente. Aquí es donde entra un detalle. Una fan decidió visitar el mismo lugar donde se grabó aquel episodio y, para sorpresa de muchos, fotografió la habitación en cuestión. Lo que mostró en sus imágenes es bastante revelador. Cuando entras por primera vez al cuarto, la mesa está organizada de una manera muy distinta a como se la ve en el video de Jikook. Y sobre todo, la cama está cuidadosamente tendida, impecable, tal como se espera de un hospedaje que recibe visitantes. La comparación es inevitable. Mientras en el testimonio de la fan el cuarto luce perfecto y en orden, en el video de Jungkook y Jimin ya hay detalles que no coinciden con esa presentación inicial. La cama, especialmente, no se ve como si estuviera preparada para nuevos huéspedes, sino más bien como si ya hubiera sido ocupada. Y es ahí donde comienza la especulación. ¿Realmente esa fue la primera vez que entraron a la habitación frente a cámaras? O quizás ya habían estado ahí antes, compartiendo un momento a solas antes de que el staff entrara a grabar oficialmente. No podemos afirmar nada con certeza, pero es innegable que hay inconsistencias que alimentan la sospecha. Mientras seguimos esperando alguna migaja de nuestro tan querido Jikook, vale la pena recordar aquellos momentos en los que ellos, sin darse cuenta, parecían olvidarse por completo de las cámaras. Ahora bien, antes de repasar esas memorias que tanto nos emocionan, hablemos de un tema que desde hace un tiempo ha estado circulando como rumor dentro del fandom. ¿Por qué Jikook dejó de aparecer juntos con la misma frecuencia que antes? ¿Qué está sucediendo realmente? Con el pasar de los meses, han surgido múltiples teorías y especulaciones. Algunas personas aseguraban que lo suyo había terminado, que habían decidido tomar caminos diferentes e incluso que las cosas no habrían quedado del todo bien. Sin embargo, hay otra teoría, recalco, nada confirmado, simplemente un rumor que corre de voz en voz, que se ha vuelto bastante comentada. Y todo se remonta a un momento que muchos recordamos claramente, cuando Jungkook fue visto en el aeropuerto junto a Taeyong. En esa ocasión, un reportero se le acercó y con total naturalidad le mencionó que últimamente solo se le veía acompañado de Jimin. La reacción de Jungkook fue inmediata. Una sonrisa traviesa, genuina. Esa sonrisa que tanto conocemos y que siempre aparece cuando alguien menciona a Jimin, como si por dentro se le escapara una felicidad que no puede disimular. Ese pequeño detalle hizo que muchos empezaran a pensar que, justamente por ese comentario, la empresa pudo haber intervenido. La lógica que siguen algunos fans es la siguiente. Si un reportero lo notó tan fácilmente, es probable que otros también lo hicieran y comenzaran a seguir ese rastro. Así, para evitar que la situación llamara más la atención de la prensa o se generaran rumores difíciles de controlar, se decidió que lo mejor era ser mucho más cautelosos.
Y es ahí donde nace la idea de que no es que Jikook haya dejado de compartir tiempo juntos, sino que simplemente lo están haciendo de manera más reservada, lejos de los ojos curiosos y del lente de las cámaras. Ahora bien, esa es solo una teoría. Desde mi perspectiva personal, creo firmemente que, más allá de rumores y especulaciones, tanto Jimin como Jungkook, y en general todos los miembros, están plenamente concentrados en su trabajo, en la preparación de sus álbumes y en cumplir con sus agendas individuales y grupales. Eso implica viajes, ensayos, presentaciones y compromisos que inevitablemente reducen los momentos que antes podían compartir de manera pública. No obstante, eso no significa, bajo ningún concepto, que se hayan alejado. De hecho, si analizamos fríamente más que una distancia, lo que se percibe es un cambio de dinámica. No podemos olvidar que los vimos paseando en moto juntos en Los Ángeles. No hay limitaciones, simplemente hay prudencia. Recordemos un momento muy especial, uno de esos en los que Jungkook dejó en claro, sin necesidad de dar explicaciones, que le encanta que lo vean con Jimin y que además es consciente de lo bien que se ven juntos. Y para entenderlo mejor, primero hay que aclarar algo que el propio Jungkook ha dicho en varias ocasiones. Durante sus transmisiones en vivo, él recibe miles de comentarios, pero no lee todos, ni mucho menos responde a cada uno. Él mismo explicó que únicamente dice en voz alta aquellos comentarios que realmente le llaman la atención, los que siente que valen la pena mencionar. Si algo no le gusta, lo ignora por completo, así de sencillo. Lo curioso es que cuando se trata de comentarios relacionados con Jimin, Jungkook casi siempre los lee e incluso llega a responderlos. Y no solo eso, lo hace con una expresión particular, con esa sonrisa espontánea que lo delata, como si hablar de Jimin le provocara una alegría distinta, difícil de ocultar. Es como si, en medio de miles de mensajes, los que mencionan a Jimin tuvieran un brillo especial para él. Un ejemplo muy claro de esto fue aquella vez en la que alguien le escribió John Jimin en los comentarios. Jungkook, sin dudarlo, lo leyó en voz alta. Esto generó bastante revuelo en el fandom, porque mientras muchos fans de Jikook lo celebraron como un gesto natural y lindo, algunos seguidores de otros ships se molestaron, diciendo que Jungkook se veía incómodo o que no lo había hecho con sinceridad. Pero lo cierto es que esas interpretaciones caen por su propio peso cuando recordamos lo que Jungkook ya había dicho, que él solo lee lo que quiere leer. Si realmente le incomodara, lo habría ignorado como lo hace con muchos otros comentarios. Y para quienes todavía dudaban, poco tiempo después, en otro live distinto, Jungkook volvió a hacer exactamente lo mismo. Leyó nuevamente un comentario relacionado con Jimin. Eso demostró que no se trataba de una casualidad ni de un descuido, sino de una elección consciente. Y lo más revelador llegó hace apenas un mes, cuando Jikook compartió un live juntos. En medio de tantos mensajes, Jungkook se detuvo a leer uno que decía que él y Jimin se veían muy bien juntos. No solo lo leyó, sino que lo hizo con esa sonrisa suya que tanto conocemos, esa que aparece inevitablemente cada vez que el tema es Jimin. Este tipo de momentos, aunque puedan parecer pequeños, dicen mucho más de lo que parece a simple vista. Porque Jungkook tiene plena conciencia de la magnitud de sus palabras. Sabe perfectamente que cada cosa que menciona en un live puede convertirse en tendencia mundial en cuestión de minutos. Y aún así, decide leer y repetir comentarios sobre lo bien que se ve con Jimin, sin preocuparse por las reacciones negativas que puedan surgir de ciertos sectores del fandom. Es como si, con cada gesto, nos dejara entrever que no tiene problema en que el mundo los vea juntos, porque al final del día,
Esa es una imagen que lo hace feliz.